es un temazo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo siempre acostumbro a decir mi casa y yo, pues sería lo lógico, ¿cierto? Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero aquí cambia el orden y es de capital importancia. Ahora, yo estaba escribiéndola y yo puse, y cuando les hablé a mi equipo de trabajo les dije, vamos a hablar sobre mi casa y yo serviremos al Señor. Dios me mostró que es yo y mi casa, porque primero viene una decisión interna de la cabeza del hogar y luego mi casa. Temazo el de hoy, yo y mi casa serviremos al Señor. Contexto, vamos a empezar con Hechos 2, 46, 47. Aquí vamos a poner el piso de la predicación y luego vamos a ir al pasaje central. Ojo, dice, ¿cómo era la iglesia primitiva? Porque siempre hemos preguntado, no, es que la iglesia siempre es la comparación, no, es que los grandes templos no, es que las iglesias eran organizadas, es que ellos no daban el diezmo, daban todo lo que poseían. Uy, que imagínense yo aquí, todos entréguenme todas sus posiciones, no, sería complicado, ¿cierto? Pero esta iglesia es la inicial. En Hechos estamos encontrando a la iglesia inicial y es con la que queremos trabajar hoy. Escuchen esta parte que se pone buenísima, dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy voy a hablar más adelante de esos tres componentes, pero ojo, que nos está haciendo una descripción. Iban al templo, comían cositas ricas, compartían en las casas, alababan a Dios, no ponían pereque con los vecinos. Amén. Y sí, porque es que aquí a veces nos dan palo por la bulla, ¿no? Entonces toca cerrar las ventanas. Si a alguien le da calor, es porque a veces los vecinos les incomoda tanta alabanza desde estas horas de la madrugada, de las 11 de la mañana. Pues entonces hay que procurar tener el favor de todo el pueblo, ¿sí? Y añadía cada día más personas a la iglesia. Así estaba la iglesia primitiva. Me encanta ver Dios. Cada vez que ponemos una silla más, Dios la llena y dice, es lindo, ¿no? Vamos a entrar al eje central, vamos. Dice así, Josué 24, 14 y 15. Ojo la responsabilidad de Josué. Josué es el heredero de Moisés, ¿cierto? Moisés no alcanza a entrar a la tierra prometida. Josué es el encargado de cumplir con esa tarea. Era un man preparado. Era un man que se había formado a los pies de Moisés y había aprendido de él temas de liderazgo. Y ustedes sabían que a Moisés le costaba algunas cosas y pidió apoyo de su hermano Aarón. Josué tenía unas cualidades de líder muy interesantes que escudriñamos cuando vemos por ahí en el curso bíblico y trabajamos en la vida de estas personas. Pero ¿qué pasó? Él va con el pueblo y tiene que tomar una decisión. Y confronta al pueblo y dice, listo, vamos a llegar a la tierra prometida, pero necesitamos poner los pies en la tierra y saber para dónde vamos y cómo vamos a asumir nuestra posición una vez estemos en la tierra prometida. Y este es Josué que dice, ahora pues temed a Yahweh y servidle con integridad y en verdad. Ojo, ¿cómo hay que servirle? Con integridad y en verdad. O sea, cuando yo le sirvo a Dios tiene que ser en serio. Muy bien, el vainazo empieza por uno, ¿no? Sí. Quitad de entre vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahweh. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién serviráis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Así suena muy españolete, pero les voy a contar lo que pasa ahí. Versión más moderna, ¿sí o no, chino? Entonces llego y voy con mi pueblo y me volteo y les digo, miren muchachos, tenemos dos caminos, vamos a entrar a la tierra prometida. O ustedes toman en serio al Señor y lo sirven de todo corazón, en verdad, con pasión, o deciden servirle a sus otros dioses, esos dioses que tuvieron sus papás. Y yo les he contado para esta familia que es nueva, que en mi casa era el rey de los agüeros. O sea, mi abuelita leía el chocolate. El 31 de diciembre echábamos un huevo entre agua y mi abuelita nos lo leía.
Mamá no pasa bajo una escalera. ¿Sí? Mamá es la mujer más, la mujer más agüerista. Mamá venía a la iglesia y me haría una cara de, ya no, mijo, ¿sí? Pero yo vengo de una cultura así, y esos eran los dioses de mis papás. Mi papá, si no había plata, perdía el control y él ponía por encima el dinero que cualquier otra cosa. Yo tuve un papá muy ausente, que él orgullosamente decía, el único viernes que yo no salgo a rumbear es el Viernes Santo. Mi papá tenía unas prioridades diferentes. Y yo vengo de esas creencias. Y aquí me está preguntando Josué, Yair, ¿vas a seguir con eso? Y viene la parte más linda. Él dice, pero, miren que viene un pero. ¿Dónde estoy? Soy 24. Pero allá, mírenme en la penúltima línea. Pero yo y mi casa, les está diciendo, tomen una decisión, pero yo ya la tomé. ¿Cuál es mi decisión? Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh, serviremos al Señor. Volteen a mirar, eso es lo que pasa en nuestra vida común y corriente. Ahora, lo hemos hablado y es la filosofía de esta iglesia. Yo no quiero a esta iglesia andando con sus amiguitos cristianos y todos los cristianos andamos con los cristianos y nos salvamos todos en manada. No. Aquí tenemos gente que tiene que salir a trabajar todos los días, empezando por el pastor. Yo tengo que ir a dictar clase a la universidad, tengo que trabajar en la empresa, tengo que ir. Y yo voy donde hay gente no creyente. Y me pueden cuestionar muchas cosas. Con Felipe me pasó esta semana. Felipe es mi gran amigo, me la paso con él, vamos al gimnasio juntos, jugamos ping pong juntos. Es mi parce. Y a él le cuesta entender de Dios. Y tuvimos una discusión muy seria. Y al final casi que yo le dije, pues hermano, yo decidí creer en esto. Y si yo tengo razón, preocúpese. Si usted tiene razón, que no hay nada después de ello, no pierdo nada. Y le ponía una hipótesis. Imagínese, porque él es muy humanista. Él no lo define como humanista, pero él dice, no, es que yo creo que uno tiene que ser es bueno, y uno, si hay una energía después de, es con respecto a lo que uno hizo. Es un humanista, donde pone al ser humano por encima y la salvación la consigue él mismo a través de sus buenas obras. Y él decía, yo le decía, bueno, si usted tiene la razón, pues los dos nos salvamos, porque yo llevo un caminar en el que busco crecer física, espiritual, emocionalmente, y llegaré al momento. Pero si yo tengo razón y la salvación procede única y exclusivamente de aceptar a Jesús con todo el corazón y usted nunca lo hizo, podemos tener problemas. Pues puede él tener problemas, ¿sí? Aquí usted se voltea y yo voy a dejar de ser amigo de Felipe. No, y en el nombre de Jesús estoy orando por ese man, para que ese man entre a la iglesia y venga aquí y lo vaya a ver a los pies de Cristo, ¿sí? Usted tiene dos opciones: o atacar al otro y estarlo criticando por su manera de vivir, o demostrar con sus actos, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. ¿Estoy hablando de que les dejemos de hablar a las personas no creyentes? No, estoy hablando de tomar una decisión radical en nuestra vida. Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor y ser ejemplos y apoyar a los demás, Señor. Yair, ¿por qué en las otras Biblias dice mi familia y yo? O sea, se invierte el orden. Sí, y es más, ves que cambia el término, porque es que hablar bien, ¿te acuerdas del burro por delante? Este lenguaje actual está corrigiendo eso, porque lo lógico de escribir es mi casa y yo. Pero cuando ves el sentido bíblico, que es de lo que voy a hablar hoy, voy a poner el ejemplo de tu casa. Fernando debería decir, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Y es de lo que voy a hablar, y la importancia de los que somos cabeza de hogar. Porque el sacerdote es quien determina y pone el ritmo hacia dónde va todo. Entonces, spoiler, pero ¿entendiste la organización? Porque bien hablado estaría la profe Mónica. Si no siguen a la profe Mónica, síganla. Eso sí es un influencer, una vieja que le enseña a uno cómo hablar bien, ortografía, todo. Entonces la profe Mónica diría, no, el burro por delante debería ser mi casa y yo, o mi familia y yo. Pero tiene sentido cuando la decisión la toma el sacerdote. Josué no le preguntó a la familia, ¿qué dicen? ¿Seguimos al Señor? No, él tomó una decisión y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? No como una imposición, es como una inspiración, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Vamos adelante. Romanos 16, 3, 5.
Ahora, uno se imagina que la primera iglesia tenía sus catedrales. A la iglesia de los romanos, a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Éfeso. Entonces uno se imagina que son templos grandotes. La iglesia, ¿sí? Pero miremos cómo eran las iglesias a las que les hablaba Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amor, como para nombre de hijo, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Voy a coger el puntero solo para esto. Sino también a todas las iglesias de los gentiles, ¿cierto? ¿Dónde eran las iglesias de los gentiles? Saludad también a la iglesia de su casa. Las iglesias de la primera iglesia cristiana no eran templos, eran las casas. Esa iglesia en Roma queda en una casa. Colosenses, ¿dónde queda? En una casa. La vi todas, estudié todas. Y en todas dice que está en su casa. La iglesia comienza por casa. Yo primero, la primera responsabilidad que yo tengo son los míos, ¿sí? Los que están en mi casa. Y esa primera iglesia doméstica es la que nos lleva después a congregarnos como una comunidad, ¿sí? Pero nuestra primera iglesia, ¿dónde está? En casa. Muy bien. Miren a Filemón, el caso de Filemón, Filemón capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Pía, también aguanta, ¿no? Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Cuál era la iglesia de Filemón y dónde quedaba? En su casa. Las iglesias eran en casas, iglesias domésticas. Aquí, los que somos más modernos y llegamos a Jesús, de los 2000 tal vez, de los 90, células 80, es que aquí el que más ha perdurado en la iglesia es Juan Pablo. Entonces pónganle cuidado que se generó un movimiento. Así se construían las iglesias, ¿sí? Cada familia tenía en su casa, oraba con sus hijos, con su esposa, con su familia. De pronto alguien más decía, oiga, déjeme entrar, yo quiero entrar, chan. Y así iba creciendo la casa, así decía crecía la iglesia, así decía Hechos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasó? Empezaron las mega iglesias. Yo vengo de esas mega iglesias. Les voy a contar qué me pasaba a mí. Nos reunían, Juan Pablo me acompañaba en esa época, teníamos un grupo de la red de 31 a 34, ¿sí? ¿Cuál era nuestra misión? Pues ayudar a que la gente se casara, que llevaran una vida comprometida en Cristo. Y la teoría de las células, ya vuelvo al ejemplo mío, es que se multiplique la iglesia, pero se volvió un tema resultadista empresarial. Y yo me sentía en una reunión de ventas. Yo había sido comercial toda mi vida. Yo venía del sector financiero de ser comercial. Y me preguntaban, Jair, ¿cuántas empresas más colocaste? ¿Cuántas cuentas empresariales? Y me tenían una medición. Y estoy sentado en la iglesia, yo tenía un grupo de conexión, me decían, Jair, ¿qué tanto ha crecido tu red? Porque es que yo vi que ustedes empezaron con 80, ahora son 150, tienes un crecimiento del 95%. ¿Qué es esto? Entonces me conviene que la gente no se case para que mi red crezca. O sea, imagínense que yo, como tengo que dar resultados, le voy a decir, no se case, hermano, que me descuadra la meta de este mes. ¿Sí? Imagínense eso. Y eso fue lo que empezó a pasar en las mega iglesias. Hagan células para que crezcan y empezaron a pedir resultados. Y se desdibujó el concepto de iglesia doméstica, que no está mal. Ahora ustedes me dicen, uy, Jair está hablando. No, Dios quiera que nosotros crezcamos así. Eso, el que hable mal de esa modalidad de las medidas, esa es pura envidia. Sí, o sea, porque Jair, ¿a usted le gustaría una iglesia más grande? Sí, claro. Y me gustaría que la gente llegara a conocer al Señor, pero bien. Sí, porque también estuve en la parte del liderazgo de cuántos trajo. Y yo, sí, y tampoco es bueno. Los que hemos trabajado en ventas sabemos que a veces es incómodo que le pidan a uno metas, ¿cierto? Entonces, ojo con ese tema. Viene
empezó iglesia doméstica, se transformó en células, que como le dicen a uno, empiece con una célula, con unos poquitos, hágala crecer, multiplíquense y luego háganla crecer, y así crecían las iglesias. Pero el Espíritu Santo tenía otro orden, que era diferente. Muy bien, sigamos. Vamos a ver que hay 3 dimensiones. Está la iglesia aposento, la iglesia casa y la iglesia templo. En los 3 se construye iglesia. ¿No les parece curioso que hay iglesias que llaman aposento alto? Y uno se imagina, el aposento alto. Ahora, ¿qué es un aposento? ¿Alguien sabe qué es un aposento? ¿Qué es un aposento? Un lugar para descansar. Alias, señor, un cuarto. Sí. Entonces uno ve en las películas que dice, y se retiró a sus aposentos. O sea, se fue para el cuarto el chino. ¿Sí? Era un cuarto. Ahora, ¿qué era un aposento alto? Un aposento alto era que había casas de un piso y en la parte de arriba habían puesto una especie de plancha para contextualizarlo en nuestra época, y tenían una terracita arriba y la entechaban. Entonces, ¿dónde oraban? En el cuarto de arriba, en el aposento alto. En el altillo, en la terraza, en el cuarto de arriba. ¿Dónde está su hijo? Allá en el altillo, allá en el cuarto de arriba. Y era así, porque era un espacio donde podían reunirse a orar. Ahora, entonces usted no lo va a transformar al aposento alto. Le estoy hablando de la iglesia que se construye en su cuarto. ¿Sí? Dale hacia adelante un momentico, amor, por favor. Sigue, sí. Entonces vamos a ver las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones de la casa y cómo se trabaja en cada uno de ellos. Primero, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Será importante el tema de la casa? Claro, es fundamental. Es fundamental la iglesia en casa. Ahora, voy a hablar en los diferentes rangos porque aquí hay diferentes tipos de casa. ¿Sí? Está la casa donde es monoparental. Está en la casa donde está la familia completa, hay nido vacío y hay nido lleno. Uy, yo profesor de mercadeo. ¿Qué significa eso? Que hay gente que hay familias que están constituidas por un papá, hombre o mujer, y sus hijos. Está la familia donde está los dos, papá y mamá, con hijos. Está la casa que está papá y mamá sin hijos, ¿sí? Y hay diferentes pasos desde ahí. O sea, está el viudo, los que estuvimos separados alguna vez, etcétera, etcétera. ¿Está hablando de la casa, solo la casa normal, papá, mamá, hijos? No, está hablando de todos los tipos de iglesia doméstica. Y le voy a hablar a cada uno en su rol. Voy a empezar por la más común. Papá, mamá e hijos, que fue el diseño de Dios. De ahí para allá todos hemos tenido esos altibajos, ¿cierto? Pilas. Dios necesita trabajar en casa y que trabajemos como familia, donde se hable del Señor y sobre todo, que dice mi apuntador, se enseñe. En casa es el lugar donde se enseña, donde alguien que tiene una duda le puede decir a su papá, que es un fariseo, ¿sí? Las preguntas que tenemos aquí cuando compartimos, oiga, ¿y cómo así que Jesús encendió a juguete? Es que me acordé de versión Indiana Jones de Chosen. O sea, eso hay que preguntarle, ¿es que Jesús se ponía bravo? Entonces, claro que hay que analizar todo ese tipo de cosas. Es el lugar donde se enseña la palabra, ¿sí? A veces pretendemos que nuestros hijos sean formados en el colegio o en la iglesia dominical y no. Los hijos deben ser formados en casa. ¿Y quién es el llamado ahí? El sacerdote de la casa, el papá, apoyado en su esposa, ¿sí? Entre los dos construyen lo que es la espiritualidad de su familia y hablan con sus hijos. Ojo, chinos, les estoy hablando a los más jóvenes. Ustedes están en un riesgo terrible. Ahora, mi generación, voy a hablar clarito porque ustedes ya están grandes. Para mi generación acceder a pornografía era un reto. ¿Sí? O sea, mi generación le tocaba muy difícil conseguir pornografía. Pero esta generación está a un clic de distancia de ver una cantidad de contenido que no debe ser. Y hemos entrado en una tendencia donde los hijos piden sus propios espacios. Pero cuidado,
Porque los hijos están teniendo acceso a una información que es muy complicada de manejar para ellos en este momento. Es necesario que los papás intervengan y sepan qué están haciendo sus hijos, ¿sí? Estén pendientes. Eso de, no, es que él está haciendo tareas y cierra el cuarto porque necesita concentrarse. Pilas. Yo hago videojuegos, ese es mi negocio, hacer videojuegos. Yo sé el contenido de los videojuegos y los que se mueven. A veces los chinos no saben lo que están jugando y generan parámetros de violencia por lo que están viendo. Matan personas como en mi época era circus de saltar cositas. Ellos matan personas. Y si no hay alguien que les explique lo que está pasando, les voy a contar qué pasó con mi mamá y mi sobrino. Mi mamá cuidaba a mi sobrino y mi sobrino llegaba a ver dibujitos y mi mamá, ¿qué está haciendo Juan Manuel? Y mi mamá decía, está viendo dibujitos. Pues él ponía South Park. ¿Saben qué es South Park? Es una serie, eso era en TV, ¿no? Y pues eran unos niños en dibujito animado, pero eran unos cafres. Sí, o sea, y una cosa súper pesada, no eran dibujos para niños. Y mi sobrino toteaba la risa y mi mamá decía, ay, le fascina ver eso. Y mamá no tenía ni idea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar más pendientes de lo que están haciendo nuestros hijos y cuidando el corazón de los hijos. Hay que cuidar y hay que hacer un cerco protector alrededor de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos van a atacar y es responsabilidad nuestra. A veces los hijos cuando están jóvenes dicen, dame mi espacio, yo quiero, y están rebeldecitos, y es que yo ya estoy grande. Están grandes para una cosa y para otras no, ¿sí? Entonces, no, yo ya quiero mi espacio, es que ya estoy grande. Y los papás que empiezan a aflojar y les dan mucha libertad, con los años los hijos van a reclamar por qué no estuvo más pendiente cuando más lo necesité. Los que hemos crecido con una mamá, en mi caso mamá se dedicó a nosotros y estuvo ahí. En mi casa usted puede hacer muchas cosas, menos contestarle a mi mamá. O sea, prohibido. O sea, es que yo creo que a mí ni se me pasó. Yo digo, donde yo le conteste mal a mi mamá, primero el brazo de mi mamá, yo les he contado que mi mamá lavaba a mano para 6. Y en lavadero, no lavadora de esa que hace chucu, chucu, les cuento a los más chinos, tocaba así. Y Yair jugaba fútbol y llegaba con esas medias negras después de jugar en salitre, terrible. Pues mamá tenía un brazo muy bravo. Entonces, donde yo le contesté mal a mi mamá, un bofetadón de mi mamá me sacaba. Ahora, 2 hermanos mayores, cualquiera de esos 2 me había justiciado. A mí nunca me pasó por la cabeza contestarle a mamá. Lo que mamá dijera, es que creo que hasta mi papá le tenía miedo, ¿sí? Y uno se levantó así. Ustedes vieran la honra con la que nosotros tratamos a mi mamá hoy por hoy. Mamá es paciente de diálisis. Mamá tiene que ir 3 veces a la semana a diálisis y tiene sus 4 hijos que van y la acompañan, la reciben, la llevan. Los cuidadores de allá, los médicos nos dicen, esta familia, porque hay mucho paciente de diálisis que nadie está pendiente de ellos, dice, esta familia se nota que esa fue una buena mamá. Todos mamita y la alzamos. Ustedes han visto cómo yo trato a mi mamá. Y es el fruto de una mamá que estuvo ahí, que no me dejó salir entre semana. En la casa, Yair no salía entre semana. Llegaba al colegio, tiene muchos que sus amigos están jugando fútbol. Y mi excusa, no, mamá, tengo que entrenar, tengo partido con Millonario el domingo. Y yo, no, aquí se estudia entre semana. Y yo me ponía muy bravo, pero no me expuse a la calle. Coincidencialmente hay gente de mi barrio, de mi infancia, los peligros de la calle que había en el Bosque Popular en esa época era muy bravo. De mi combo de amigos la mayoría terminó con problemas de vicios fuertes. ¿Te acuerdas de los amigos de ahí del barrio? Esa gente terminó mal y yo me ponía muy bravo porque mamá no me dejaba salir, pero al final me di cuenta que era lo mejor para mí. Una vez, yo he contado esta historia varias veces, pero una vez me abrí el arete, el huequito del arete con mis amigos en el colegio, con aguja, en el recreo, chac. El dolor más hijo de madre, nos pusimos un hilito aquí y llegué y mis 2 hermanos casi me acaban. Me trataron de lo peor. Imagínense de qué me trataron, ¿sí? Familia tradicional, 2 hermanos mayores, me la montaron durísimo y me cogieron la oreja así, se quita esa cosa. Me dio mucha piedra, lloré, todo, pero al final digo, eso me formó, gracias a que tuve una familia donde estaban pendientes y había una estructura familiar.
Ahora, voy a hablar a otro nicho de familia. Las mujeres que son cabeza de familia. Dios ha visto su esfuerzo a las mujeres que son cabeza de familia. Dios ha visto lo que ustedes han hecho. Y usted tiene la responsabilidad de ser la cabeza de esa casa. Primero quiero felicitarlas porque no es tarea fácil. No es fácil. Y Dios también les puso a ustedes una responsabilidad, pero también les dio unos dones para hacerlo. Sé lo difícil que es, sé que cuesta más trabajo. Hay que trabajar, hay que correr, hay que servir en la iglesia, hay que hacer 1000 cosas. Pero Dios ha visto su esfuerzo. Y no es fácil. Los que están solos, ni hijos, ni esposa, ni nada. Yo soy el rey de ese tema. Yo duré en casarme hasta hace, ¿cuánto llevamos, amor? ¿Mes y medio? Mes y medio. Y a mí me la montaban mucho por la soltería. Cuando dicen, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿a quién creen que le está hablando? A usted que está solo, que no tiene, pues yo sirvo al Señor. Más fácil, y se los digo con conocimiento de causa, es más fácil servir al Señor cuando uno está soltero que cuando uno está con familia. Cuando el tiempo de solteros y el tiempo de estar solo es un tiempo para dar más fruto. Y debería ser un tiempo de consagrarse más. El día que yo entendí eso dije, voy a dedicar mi vida al Señor, hay que aprovechar, porque tendré después quien no me deje ir a jugar ping pong. ¿Sí? Tendré después otro tema. No, mentiras, ella me deja jugar ping pong, ahí me va a hacer la cara, decir que no. No, sí me deja. Pero claramente cambia el rol cuando uno se casa. A los que están divorciados, también su casa, Dios le está hablando a su casa, como quiera que esté conformado. Es el momento que usted sea la cabeza de su casa y tome las decisiones de su casa. ¿Y cuál es la decisión que nos enseñó Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿qué se hace en casa? Ya vieron que hay muchos tipos de casa, pero ¿qué se hace en casa? Se enseña la palabra, se comparte. No basta solo con venir los domingos. Familia que vive solo de la prédica de los domingos es como una casa que se puso sobre paja. Pasó el viento y se la llevó. ¿Hay que orar en familia? Sí. ¿Hay que hablar de Dios en familia? Sí. ¿Hay que hacer preguntas en familia? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Yair, pero es que yo no he estudiado teología, ¿qué voy a enseñar? ¿Usted cree que cómo llama a Dios? Dios prepara a los que llama, no llama a los preparados. Y Dios le va a dar sabiduría para entender su palabra. ¿Y cuál es lo bueno? Que usted tiene iglesia. Si hay una pregunta que le hicieron sus hijos o su esposa y no saben, pues me llaman. Y adivinen que yo tampoco voy a saber, pero yo me lo averiguo. ¿Sí me hago entender? Si es muy difícil, no, que según la escatología, Yair, ¿qué puedo decir? Pues de pronto no me la sé. ¿Sí? Inteligencia artificial, no. ChatGPT, no. Pero pilas. Es la casa donde se enseña y se comparte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Se acuerdan que hablamos de 3 dimensiones? Aquí habla de la segunda. Templo. ¿Para qué es el templo? Para esto, para predicar a Jesucristo. Si en mi prédica no está centrado el Señor, estoy haciendo mal la prédica. El Señor Jesús tiene que ser, la revelación de Cristo tiene que ser la prédica siempre que uno predica. Aquí es más difícil las preguntas, nadie me va a meter, al principio lo hacíamos así, los chinos levantaban la mano, hacíamos concursos, pero ya hemos ido creciendo. Y Dios nos dijo, no, un momento, tenemos un video que está saliendo en YouTube, vamos a darle orden. El lugar de las preguntas y de la discusión es la casa. ¿Qué pasa en el templo? Se predica la palabra, se comparte y somos comunidad y venimos a hablar de lo que tenemos y de las riquezas que tenemos en nuestra vida de iglesia familiar. ¿Está clarísimo eso? Y son iguales de importantes. La iglesia templo, la dimensión templo, aquí como iglesia, la dimensión casa, cada uno en sus casas con su familia y la tercera, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, ¿entra a dónde? A tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tercera dimensión, aposento. O sea,
en su cuarto se construye iglesia. La oración personal, íntima, con Dios, generar esa intimidad con Dios en su momento apartado y solo es muy importante. 3 dimensiones en orden contrario. Primero, tenemos que tener intimidad con el Señor en nuestro aposento, ¿sí? En nuestro cuarto. O sea, solos con Dios. Luego, con nuestra iglesia doméstica, con nuestra familia. Y luego, aquí con la comunidad. ¿Queremos construir una sociedad buena? ¿Queremos avanzar como país? Esto se construye desde abajo. Se construye desde su intimidad con Dios, desde su casa y desde la iglesia. Ese es el grito. Por eso Dios nos necesita y por eso nos puso en Ciudad Salitre. Desde aquí tenemos que iluminar a cada vez más familias que vengan a los pies del Señor, sin juzgar a nadie, sin andar repartiendo bibliazos. Somos personas común y corriente que ha decidido aceptar al Señor en su corazón y hemos ido creciendo de la mano de Él. ¿Listo? Ojo con lo que dice Salmo 40 del 1 al 3, que es la historia de todos nosotros. Miren, pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas veces hemos llegado con oraciones desesperadas. Señor, te necesito, veme a esto. Sí, lo buscamos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, me sacó de una situación difícil y me llamó. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Esta es la historia de salvación de nosotros. Estoy desesperado, confundido, clamo a Dios, Dios me rescata, me saca a algún lugar nuevo, yo me rindo a Él, lo adoro, le canto, lo reconozco como mi Señor y Salvador. Y otros ven lo que Dios ha hecho en mí y esto lo verán mucho y temerán y confiarán otros en el Señor. Así se construye una iglesia, así se construye. Gente que pasa por la casa de uno y dice, oiga, chévere lo que Dios está haciendo en su casa. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra casa? Perdón, la voy a poner de ejemplo. Julien y su casa tienen intimidad como familia y hablan de Dios. Y dan de eso a los que llegan. Yo cuando empecé con la iglesia, yo salía rendido aquí, salíamos ya, y me llamaba Fernando, o Julien. Yair, ¿qué está haciendo? Yo, nada. Venga, pase. Y pasaba y tenían comidita. Y una comidita de nivel, ¿no? Yo hago arroz con huevo. Sí, más cuando vivía solo, cuando me ponía creativo, arroz con atún y pastica. ¿Sí? Pero allá Fernando sacaba chicharrón en trocitos, una salsa de 3 quesos que tú la hundes y nos poníamos a hablar de Dios y yo les decía, se siente tan rico cada vez que vengo acá. Oiga, se siente uno acogido, ¿qué tienen ustedes? Y me predicaban y ellos, yo era el pastor, ellos eran una familia de la iglesia y me jalaban las orejas con toda autoridad y me decían, Yair, mira que esto que estás haciendo, no creo que sea por ahí, pim, me daban palo. Y yo escuchaba a ella. Y al final me iba regañado pero lleno, ¿sí? Qué buena casa donde estuve. Y me decía Julien, perdón que te ponga de ejemplo sin autorización, me decía, nosotros queremos hacer eso, que la gente cuando llegue a esta casa se sienta acogida, se sienta y les gusta compartir con la gente y son especiales. Su manera de servir es también atrayendo a otros y son especiales. Este chino me ve y se viene caminando y me abraza cuando me saluda, nos encontramos afuera y es un abrazo reconfortante para mí, porque digo, yo tengo que inspirar a esta generación, no la puedo embarrar, yo tengo que seguir caminando y eso edifica la iglesia. Si ven como una pequeña casa puede marcar la diferencia y puede hacer que crezcamos y crezcamos como iglesia, no pensemos en templos grandes, pensemos en hacer lo que Dios nos mandó, que es, compartan el pan, fundamental que haya pan en su casa, chicharroncito y todo rico. ¿Qué está pasando? Y entonces yo me ponía a orar y me ponía a decir, Señor, necesitamos casas que hagan esto, y Dios me decía, ¿y tu casa? Y yo dije, un momento, el ensayo de alabanza se ha convertido en esto. Quiero que se acuerden del primer pasaje que vimos. Se reunían, partían el pan, alegres por Dios, con risas. Quitémonos la religiosidad, que yo me acuerdo que estaba prohibido reírse en la iglesia.
No haga chistes con el Señor, no haga... ¿Ustedes no saben cuándo uno ya sabe que está muy metido en el cristianismo? Cuando uno se sabe chistes cristianos. Cuando alguien comenta, ajá, eso está como el eunuco y todos, y el que no es cristiano, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Usted ya está ahí metido en el rollo, ¿sí? Nosotros nos reímos un montón en la alabanza y al final nos comemos algo. Y yo decía, Señor, yo no le quiero poner carga ahora de traer y todo, pero cuando Dios me jala las orejas y me dice, eso es una iglesia, están en tu casa, ensayan, comparten el pan, están alegres, eso es iglesia doméstica. Compartan, inviten a alguien que no es cristiano y diviértanse, charlen, pásenla rico y que la gente diga, ay, chévere ir a la casa de Yair, chévere ir a la casa de Joana, chévere ir a la casa de Lewis, chévere, se siente algo especial. Y eso es la iglesia que va creciendo, porque nuestro testimonio va a llevar a eso. Dale adelante. Me voy a repetir, ya lo leímos todo, pero quiero que vean la otra parte. Dice, pero yo y mi casa serviremos, porque viene la otra parte. O sea, no es solo yo y mi casa oramos, es yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y aquí ya hicimos una prédica sobre el servicio, pero quiero tomar algo para que entendamos la dimensión del servir. Dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Póngale ahí, mire cómo es la vida. Yo cuando me reuní con usted hablamos de este pasaje y no sabía que lo iba a meter. Pero miren lo que dice, aquí no puede servir usted a Dios, dioses. A Dios y póngale el otro término. No puede servirle a Dios y al fútbol. No puede servirle a Dios y al trabajo. No puede servirle a Dios y a las deudas. No puede servirle, ¿sí me hago entender? Nada puede ocupar el lugar de Dios, porque usted no le puede servir a Dios y servirle a otra cosa. Pilas, todo lo que le esté quitando el puesto a Dios, pilas con estarle sirviendo a Él. ¿Clarísimo? Muy bien, vamos adelante. Pero no será así entre vosotros, miren lo que nos está hablando todos los de la iglesia, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sí ven que la teología cristiana es al contrario de todas las otras? ¿Quiere ser grande? Sea el último. ¿Sí? ¿Usted quiere ser el mejor? ¿Quiere ser importante en los cielos? Sirva. Y entre más insignificante sea su servicio, entre menos se note, más gloria da usted a Dios. Gracias a Dios, esta iglesia es de puros servidores. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Yo hacía reunión de servidores y era otro culto. O sea, todos quieren servir. Y adivinen qué, yo siempre les he dicho eso. Servir es gratis. Servir no, usted no tiene que hacer un culto. ¿Qué curso hay que hacer para colocar sillas o para ayudar a traer la batería y los instrumentos al hombro? O para orar por los demás. Nada. El que quiera servir, que sirva. Aquí tenemos muchos ministerios. O sea, a pesar de ser una iglesia pequeña, tenemos muchas cosas. Entonces está logística, alabanza. Ay, pero yo no me encanta la alabanza, pero no toco ningún instrumento. Pues venga y nos ayuda a traer instrumentos. Necesitamos a alguien que cuadre el sonido desde afuera, que nos diga, bájele un poquito acá, hágale acá. Si me hago entender, hay muchos servicios. Hay gente que llega temprano y barre este salón. Hay gente que se pone a orar durante la semana por las intenciones de todos nosotros. ¿Sabían ustedes que ustedes nos pueden decir, ya necesito que ore porque voy a una entrevista de trabajo? Y el equipo de intercesión se reúne y ora por esas intenciones. Yair, es que tengo una tía, pero ya no viene a la iglesia y tiene cáncer. Tranquilo. Aquí no pedimos membresía para orar por usted. Pues oramos por esa persona, pero utilice el ministerio de intercesión. Tenemos audiovisuales que son los de las fotos, el proyector. Tenemos una cantidad de cosas donde usted puede servir a Dios en la iglesia. Ahora, ¿servir a Dios también es atender desayunos en su casa? Sí, porque está atendiendo su iglesia doméstica. O sea, usted ya entendió la predicación de hoy. Yair, yo sirvo en mi iglesia doméstica y sirvo en la iglesia templo los domingos. Eso es una vida de servicio, ¿sí? Atender al otro. Nosotros en nuestro matrimonio nos lavamos los pies, hicimos la ceremonia de lavado de pies, y yo decía, no estoy entendiendo bien, a mí me cuesta, pues yo soy muy buena vida, ¿sí? Y mi esposa es muy atenta conmigo,
Mi amor, ¿cómo quieres los huevitos hoy? Y ella es más especial conmigo en eso de lo que soy yo con ella. Y esta semana reflexionando yo dije, yo también lavé los pies. Yo debería estar muy atento a qué quiere la reina, ¿sí? O sea, mi amor, ¿y qué quieres? ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Porque nos servimos mutuamente. Papás a los hijos, hijos a los papás. Sírvanse, atiéndanse, hónrense en familia, porque eso agrada al Señor. Sí, es muy importante. Vamos adelante con Nehemías. Uy, estamos apenas pilas, ya con esta me despido. La última y nos vamos, se dice. Entonces, ojo, voy a hablar de Nehemías. Nehemías tiene un contexto, les voy a explicar la Biblia como me gusta explicarla. Resulta que estaban atacando a Israel. ¿Y qué pasaba? Que habían tumbado los muros de la ciudad. Eso es como jugar fútbol sin arquero, ¿sí? Eso es como ¿qué más es una analogía de eso? Es que yo todo me lo sé con fútbol, entonces es como montar en moto en un casco, es como, no sé, qué otra cosa que usted diga es fundamental, ¿sí? Entonces, si una ciudad no tenía murallas, no tenía muro, no tenía protección, y cualquiera que viniera a atacarlo podía arrasar con toda la ciudad. Ese es el contexto en el que aparece Nehemías, ¿sí? Y Nehemías, este man debería estar en una clase de gestión empresarial, porque el man logra acomodar la gente, organiza y en 53 días logra un cambio completo. Miren lo que pasa, dice, y les dije, está hablando Nehemías, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. Espérenme, que necesito apuntar algo. Cada cual en su turno y cada uno delante de ¿qué? De su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Este man dijo, mire, vamos a levantar a Israel otra vez. Cada hombre se para al frente de su casa y con una mano va apañetando y con la otra tiene una espada defendiendo. Traducción a Dios habla hoy. Papás, hombres, cabezas de hogar, mujeres, cabezas de hogar, soltero, cabeza de hogar. Con una mano usted sale a trabajar a ganarse el pan, sale a hacer las cosas de su día a día y con la otra guerrea espiritualmente por su familia. ¿Sí? Es la tarea doble y así se reconstruyeron los muros de Israel. Así lo hicieron. Porque ese man fue un estratega, dijo, si los pongo a todos a edificar lado por lado, pues no lo van a hacer porque no se sienten identificados. Pero si usted tiene una casa que da contra la muralla y su tarea es edificar la muralla enfrente de su casa, pues usted le pone más cariño. ¿Sí me hago entender? Porque sabe lo que está edificando. Pero si cada uno de nosotros edificamos nuestra casa, al final terminamos protegiendo a toda la iglesia. ¡Qué lindo! Si usted en su casa protege a su familia, ora con su familia, es guardián de su casa y viene el domingo acá, entre todos vamos a proteger esta iglesia y hacer que esta iglesia de fruto. Pero necesitamos la iglesia doméstica. Eso fue lo que hizo Nehemías. Eso fue lo que pasó con Israel. Al final todos se unen y se congregan y todo el pueblo acepta al Señor y se hacen en una sola fe. Esto tiene que ver todo con la iglesia en las 3 dimensiones: aposento, casa, templo. Ya los vi a todos desperezándose y pensando, ¿qué habrá de refrigerio hoy? Es refrigerio sorpresa, pero ya voy. Les voy a contar. Es mix, está mix, sí. Pero pilas, Camilo, por favor. Pilas con esto que es muy importante. Esta es la historia de mi semana. Me reuní con Richard esta semana después de harto tiempo. Ahora, Richard y yo nos conocemos. Richard, por ahí ¿qué? Por ahí un poco más. Yo entraba al billar sin tener mayoría de edad. Ellos eran más grandes, aunque no parezca, veo mayor yo. Pero ellos jugaban dominó, jugaban billar. Y era mi aspiración entrar y jugar con los grandes. Luego, voy a contar la historia completa. Castañeda, Richard tuvo un bar y yo era DJ del bar. Y claro, él fue mi jefe.
y me pagaba los viernes y nos hacía gastar todo en el mismo bar. Trabajábamos con Andrés y Diego, éramos los DJs. Andrés, el que venía a la iglesia, éramos los DJs. Entonces, no, entonces páguenos ahora los miércoles para ver el sueldo. Y el infeliz no nos dejaba salir sino hasta el jueves por la mañana. Esa era la dimensión de Richard y yo. Pasan los años y Richard me escribe: ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo va? Me saludó en uno de mis posts, de los de la iglesia, o no sé qué, se acordó y me saludó. Dije: no, nos tenemos que ver y nos tenemos que hablar. Y nos encontramos en un Hornitos a comer, porque ¿qué acabamos de ver? Ay, coman y compartan el pan. Bien, pastor que no tiene panza no da confianza. Entonces, claro, nos reunimos para comer, echamos chocolatico en Hornitos, hablamos rico. Y estamos hablando y Richard me dice: no, yo también, yo asisto al lugar de su presencia. Hablamos emocionados los dos de la vida. Y me dice: Yair, por eso les voy a comprobar por qué esta prédica tiene sentido y por qué estaba en el cielo. Me dice: le voy a mandar un video. Es que a mí me gusta cantar a veces en la ducha. Y me empezó a hablar cómo es él. Yo sabía que él cantaba porque en el bar él cantaba la última canción antes de cerrar. Una de los de adentro, una canción se llama, una canción, y él la cantaba. Y entonces me dijo: Yair, mire, yo hice un videíto, y me lo pasa. Y ahí vienen cómo se llamaba la canción: Mi casa y yo. Cuando me la pasa, yo me ericé, Dios. Le dije: Richard, no me lo va a creer, pero mi prédica esta semana se llama Mi casa y yo serviremos al Señor. Dije: esto me comprueba que esto era lo que tenía que enseñar yo en la iglesia. Dije: usted no me lo va a creer, pero los que estuvieron en reunión conmigo el martes saben que yo dije: mire, no sé cómo hacer la prédica, pero el título es Mi casa y yo serviremos al Señor. No, en ese tiempo, por eso les dije, yo la cambié durante la semana. Yo les dije: mi casa y yo serviré, porque estaba hablando bien, y por eso la cambié, como les expliqué al principio de la prédica, porque Dios me mostró el orden diferente. Pero yo les dije ese día, y cuando Richard me lo muestra, dije: Dios, esto es de Dios. Y lo peor fue que lo eché al agua esta semana. Vamos a ministrar. Esta casa es tuya, esta casa Comunidad Renuevo es tuya, pero cada casa de cada una de las personas que están aquí van a unirse por casas. El que esté solo, solito va a estar. Compartan en familia. Y tengo la oportunidad hoy, la bendición de poder ministrar con mi esposa. Así que primero voy a orar yo por los sacerdotes de casa, los hombres, por su rol familiar. Y luego Mafe también va a orar por las mujeres. Señor, yo te doy gracias por cada una de estas casas que están acá. Algunos con varios miembros, otros con uno solo. Cada uno de ellos es iglesia en su casa. Y tú has puesto un sacerdote en cada casa, una cabeza. A los que estamos solos, sientan el respaldo de Dios en esa habitación, en su aposento. A los que estamos separados y nos ha costado el tema de haber perdido a alguien, vamos a ver cómo Dios hoy nos empodera y nos da vestidura sacerdotal. A los que hemos enviudado, que después de haber vivido una etapa muy bonita, ahora sentimos ese vacío, ahora somos cabeza. A los que tenemos la bendición de tener hijos y a los que aún no, como Dios nos ha equipado para formar una iglesia doméstica. Y hoy oro, Señor, para que como Nehemías, cada sacerdote de casa, cada cabeza, aprenda a orar, a construir con una mano, a ir por el sustento, a salir a trabajar, a hacer, a moverse, a servir a su familia, pero con la otra mano una espada, que es la palabra de Dios. Un sacerdote, una cabeza que ora por los miembros de su hogar. Hoy, Señor, yo te clamo que esta iglesia sea construida a partir de familias. En el Antiguo Testamento vemos cómo se hablaba de naciones, y le dice a Abraham que va a ser padre de muchas naciones, pero la palabra nación significa clan o familia
en esa etapa. Y yo declaro que Comunidad Renuevo es una iglesia de familias, donde recibimos bendición en casa, formamos en casa y luego como comunidad la compartimos y la socializamos entre todos. Les voy a pedir que se abracen o se tomen de la mano y oren los unos por los otros. Oren por su cabeza de hogar, para que Dios le dé sabiduría, para que inspire con su cercanía con Dios a todos los demás miembros del hogar. Señor Jesús, se siente tu presencia en este lugar. Y hoy estamos aquí con nuestra familia, Señor. Con la familia, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Con la familia, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Señor, tal vez hay corazones lastimados como hijos, Señor, porque hemos recibido tratos o palabras hirientes de nuestros papás. Pero hoy como hijos decidimos perdonar, Señor, y decidimos entender, Señor, que no fue, Señor, mi mamá o mi papá quien me lastimó, Señor. Hoy como mamás también nos sentimos solas. Nos sentimos con dudas, Dios, de cómo criar, de cómo salir adelante, Señor. Siento que hay mamás, Señor, que han perdido el control con sus hijos y que no saben qué hacer o cómo disciplinar, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, yo levanto los brazos de esas mamás. Y el Señor Jesús te dice: hija, aquí estoy. Lo has hecho bien, no estás sola. Aquí estoy contigo. Yo tengo el control de tus hijos. Tus hijos me pertenecen. Señor, ayúdanos como esposas, Señor, a no ser piedra de tropiezo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos ser esa ayuda idónea, Señor, ese bastón, Señor, para nuestros esposos, Señor. Aunque no sea fácil, aunque luchemos con el carácter de ellos, aunque sepamos, Señor, que aún no está bien la decisión que está tomando. Pero hoy, Señor, como mujeres, como esposas, Señor, entendemos, Señor, que debemos ser mujeres de oración, Señor, que se arrodillan, Señor, por nuestro hogar, por nuestros hijos, Señor, y que tú tarde que temprano, Señor, les dirás a ellos lo que tú nos has hablado a nosotras, Señor. Tal vez también estamos lastimadas, Señor, porque llevamos luchando por años, Señor, que Él cambie lo que no me gusta, Señor. Pero hoy nos rendimos, Señor, ante ti, Señor. Y hoy nos rendimos, Señor, a que tú, Señor, me ayudes a cambiar a mí primero, Señor. Me ayudes a mí, Señor, a cambiar, porque queremos ver el cambio en el otro, Señor. Pero no estoy viendo mis errores, Dios. No estoy viendo, Señor, en qué fallo como mujer, Señor. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que en esta iglesia, Señor, se levantarán, Señor, mujeres virtuosas, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que se levantarán, Señor, mujeres de oración en el nombre de Jesús, Señor.
Hoy declaramos, Señor, que seremos mujeres valientes, esforzadas, Señor, que sabemos que nos va a tocar más duro, Señor, pero tú eres el que levanta nuestros brazos, pero tú eres el que nos da fuerzas, Señor, para seguir avanzando, Señor. Y hoy también decidimos, Señor, perdonar a nuestros esposos si nos han lastimado, Señor. Hoy decidimos, Señor, perdonar, Padre amado, Señor. Y hoy, Señor, también oramos, Señor, por esas personas, Señor, que su casa son ellos mismos, Señor. Hoy oramos, Señor, por esas personas, Señor, que desean tener a alguien, que desean tener una familia, que desean recuperar su hogar si de pronto lo ha perdido. Pero hoy, Señor, esas personas, Señor, te pido, Señor, que seas tú llenando, Señor, cada vida, Señor, llenando su corazón, Señor. Yo te lo pido, Padre amado, Señor. No es fácil estar solo. Hay dudas, Señor, de que sí, no estás solo, pero hay veces tampoco te siento, Señor. Pero hoy yo te pido, Señor, que hoy ellos te puedan sentir, Señor. Que puedan sentir ese calor, Señor, que tú sabes dar, Señor. Que puedan sentir, Señor, ese abrazo, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que hay familias restituidas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que hay familias, Señor, que te servirán en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy declaramos familias que te aman, Señor. Hoy declaramos familias, Señor, que estarán para ti, Señor, que te van a amar, Señor, con todo su corazón, Señor. Hoy lo declaramos, Señor, y la iglesia avanza, Señor. Hoy entendemos, Señor, que lo primordial, Señor, es nuestro hogar, Señor. Amén. Es el primer ministerio, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y para terminar vamos a orar por la iglesia, por la dimensión templo. Padre, yo te pido por esta iglesia, te pido por Comunidad Renuevo y sus diferentes iglesias, por cada una de ellas también, Señor. Que Comunidad Renuevo crezca a partir de las familias, con casas donde se hable de ti, de tu palabra, donde haya oración, donde haya alabanza, donde hagamos un círculo protector alrededor de cada casa y alrededor de la iglesia. Hoy bendecimos esta iglesia que tú has soñado y de tu mano caminamos hacia la meta. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.